¿Y si el secreto para atraer la verdadera prosperidad no fuera simplemente levantarse a las 5 de la mañana? Durante siglos, las culturas ancestrales sabían algo que hemos olvidado sobre el amanecer. No es solo el momento del día en que te despiertas, sino cómo despiertas lo que abre o cierra la puerta a la abundancia. Prepárate para descubrir los 6 hábitos matinales que van mucho más allá de madrugar y que realmente conectan tu alma con la prosperidad. Andrea caminaba por la misma calle hace 3 años. Todos los días, a las 6:30 de la tarde, pasaba frente a la pequeña librería de la esquina sin siquiera mirarla. Hoy, algo fue diferente. Quizás fue el cansancio extremo que le nublaba la vista. Quizás fue la frustración que le pesaba en el pecho como una piedra. Pero sus pies se detuvieron frente a la vitrina. Ahí, entre libros viejos y nuevos, había uno con un título que parecía gritarle: «Cómo ser más productiva en menos tiempo». Andrea suspiró. Ya había comprado 5 libros así en el último año. Ninguno había funcionado, pero la desesperación es una fuerza poderosa. Empujó la puerta de madera con el letrero «Librería Mercedes» y entró. El olor a papel viejo y café recién hecho la envolvió como un abrazo que no sabía que necesitaba. Adentro, una mujer de unos 50 y tantos años organizaba libros con una calma que parecía imposible en estos tiempos. Andrea tomó el libro de la vitrina y fue directamente al mostrador. Sacó su tarjeta de crédito, que ya estaba al límite, pero ¿qué más daba? «Necesito este libro», dijo con urgencia. Doña Mercedes levantó la vista y miró el título. Una sonrisa suave apareció en su rostro, pero no era de burla, era de reconocimiento. «Ese libro no va a ayudarte, querida», dijo con una voz tranquila, pero firme. Andrea se tensó. «Perdón. ¿Cómo puedes saber eso?» Doña Mercedes dejó de organizar y se acercó al mostrador. «Porque yo compré ese mismo libro hace 15 años. Y otros 20 más. Todos prometían lo mismo. Ser más productiva, organizar mejor el tiempo, levantarse más temprano. Y yo hice todo eso. Me levantaba a las 4:30 de la mañana, hacía ejercicio, meditaba, escribía mis metas, trabajaba 12 horas al día. ¿Sabes qué logré?» Andrea la miraba fija, casi sin respirar. «¿Qué?» Mercedes respiró profundo. «Logré estar más cansada, más endeudada y más vacía que nunca en mi vida, hasta que una maestra me enseñó algo que cambió todo. No se trata de levantarse temprano. Se trata de levantarse presente». Andrea sintió que algo dentro de ella se quebraba. Las lágrimas amenazaban con salir. «Yo me levanto a las 5 todos los días. Corro, leo, hago listas. Llego temprano al trabajo, pero sigo sin plata. Sigo cansada. Sigo sintiendo que mi vida se me escapa». Su voz se quebró en la última palabra. Mercedes rodeó el mostrador y puso una mano sobre el hombro de Andrea. «Sé exactamente cómo te sentís. Yo era secretaria de un bufete de abogados. Trabajaba como mula y no me alcanzaba para nada». Andrea la miró sorprendida. «¿Eras secretaria?» Mercedes asintió. «Durante 20 años, hasta que aprendí los 6 hábitos ancestrales que no tienen nada que ver con madrugar. Tienen que ver con despertar de verdad. Hoy soy dueña de esta librería desde hace 15 años. Tengo 3 propiedades que alquilo y viajo 3 meses al año. Trabajo 4 horas por día y vivo mejor que cuando trabajaba 10. Andrea no podía creerlo. Esta mujer frente a ella irradiaba una paz y una abundancia que parecían de otro mundo. «¿Cómo? ¿Qué hiciste?» Mercedes sonrió. «No es que hice. Es como empecé a despertar. Si querés, vení mañana a las 7:30 de la mañana. Te voy a mostrar los primeros 3 hábitos, pero solo si estás dispuesta a olvidar todo lo que creías que sabías sobre las mañanas». Andrea sintió miedo y esperanza al mismo tiempo. «¿A las 7:30? Yo empiezo a trabajar a las 8. Mercedes asintió. «Lo sé. Podés llegar 5 minutos tarde por una vez. O podés seguir llegando temprano a una vida que no querés vivir. Vos decidís». Andrea apretó el libro en sus manos, lo miró por última vez y lo dejó sobre el mostrador. «Vengo mañana», dijo con una voz que apenas reconocía como propia. A la mañana siguiente, Andrea llegó a la librería a las 7:20.
Había dormido mal, dando vueltas en la cama, pensando en qué tipo de consejo le daría a esta mujer. Tocó la puerta de vidrio. Para su sorpresa, Mercedes abrió vestida con una bata de casa elegante, con el cabello suelto y una taza de té en la mano. «Pasá, querida. Estamos en mi casa, arriba de la librería». Subieron una escalera angosta de madera pulida que llevaba a un departamento que dejó a Andrea sin palabras. No era enorme, pero cada detalle hablaba de abundancia consciente. El piso era de madera clara e impecable. Las paredes estaban pintadas en tonos crema y beige, con cuadros de paisajes serenos enmarcados en madera natural. Había plantas verdes en macetas de cerámica artesanal por todas partes. Un ficus junto a la ventana, helechos colgantes, una monstera en una esquina. La luz natural entraba generosa por ventanales amplios con cortinas de lino blanco que se movían suavemente con la brisa. La sala tenía un sofá color mostaza, de tela suave, con almohadones de distintos tonos tierra. Una mesa de centro de madera maciza sostenía una bandeja con teteras de cerámica, tazas delicadas y un florero con flores frescas. En un rincón había una biblioteca de pared a pared llena de libros organizados por colores, lo que creaba un efecto visual hermoso. El aroma era una mezcla de incienso suave de sándalo, té de hierbas y madera. Todo estaba ordenado, pero sin rigidez, cálido, pero sin ostentación. Se sentía como un refugio, un lugar donde el tiempo pasaba más despacio. Andrea miró alrededor tratando de no parecer demasiado obvia, pero era imposible no notar la diferencia entre este espacio y su propio departamento, lleno de papeles, cuentas atrasadas y muebles baratos que se caían a pedazos. Mercedes señaló un sillón de lectura color beige junto a la ventana, con una manta de alpaca doblada sobre el respaldo. «Sentate. Antes de enseñarte los hábitos, necesito que entiendas algo. Vos te levantás a las 5 de la mañana, ¿verdad?» Andrea asintió, todavía distraída por la belleza serena del lugar. «Sí, todos los días». «¿Y qué es lo primero que haces cuando abrís los ojos?» Andrea pensó. «Agarro el celular para ver la hora y apagar la alarma». Mercedes asintió como si hubiera confirmado un diagnóstico. «Ahí está tu primer error. El primer hábito ancestral se llama despertar con gratitud, no con ansiedad». Andrea frunció el ceño. «Pero yo no siento ansiedad cuando despierto». Mercedes la miró fijo mientras servía té en una taza de porcelana con detalles dorados. «No. ¿En qué pensás en el segundo exacto en que abrís los ojos?» Andrea lo recordó. «En todo lo que tengo que hacer ese día, en si voy a llegar tarde, en las cuentas que tengo que pagar». Mercedes asintió. «Exacto. Tu primer pensamiento del día es de escasez y urgencia. Estás programando tu cerebro para vivir desde la falta». Se sentó frente a Andrea, en una silla de mimbre con almohadones blancos. Los ancestros sabían que el primer pensamiento de la mañana es una semilla. Si plantás miedo, cosecharás miedo todo el día. Si plantás gratitud, cosecharás abundancia. Antes de abrir los ojos, antes de agarrar el celular, antes de moverte siquiera, vas a hacer esto. Respirás profundo 3 veces. Después, sin abrir los ojos todavía, pensás en 3 cosas específicas por las que estás agradecida del día anterior. No gracias por la vida, eso es muy general. Tiene que ser algo concreto. Gracias por la taza de café caliente de ayer. Gracias porque el colectivo llegó a tiempo. Gracias porque mi jefa no me gritó. Cosas pequeñas y reales. Andrea escuchaba con atención, sosteniendo la taza delicada entre sus manos. La calidad de todo lo que la rodeaba la hacía sentir incómoda y esperanzada al mismo tiempo. Si Mercedes había sido secretaria como ella y ahora vivía así, quizás había esperanza. «Eso es todo», dijo Mercedes, sonriendo. «Eso es todo del primer hábito. Pero no subestimes su poder. Cuando agradeces antes de levantarte, le estás diciendo a tu mente, ya tengo abundancia. Y tu cerebro empieza a buscar más de eso durante el día. Probalo mañana y después me contas». Mercedes continuó. «El segundo hábito es beber el primer vaso de agua con intención, no solo por rutina». Andrea aceptó la taza, admirando involuntariamente la vajilla hermosa. «Yo tomo agua apenas me levanto. Eso ya lo hago».
Mercedes negó suavemente. No. Vos tomás agua mientras ya estás pensando en la ducha, en el desayuno, en la ropa que vas a usar. Lo tomás mecánicamente, como una tarea más de tu lista. El agua es el primer elemento que entra a tu cuerpo. Los antiguos lo sabían. Hay que recibirla con conciencia. Mañana, cuando tomes tu primer vaso de agua, vas a hacer esto. 3 tragos lentos. En el primer trago pensás, esta agua limpia mi cuerpo. En el segundo, esta agua aclara mi mente. En el tercero, esta agua abre mi camino a la abundancia. 3 tragos, 3 intenciones. Nada más. Pero lo haces despacio, sintiendo el agua bajar. Andrea tomó un sorbo de su té, tratando de hacerlo conscientemente. Era extraño prestarle tanta atención a algo tan simple. La calidad del té, la delicadeza de la taza, la serenidad del ambiente, todo contrastaba brutalmente con su vida de prisa y escasez. ¿Y el tercer hábito?, preguntó. Mercedes se puso de pie y fue hacia la ventana amplia que daba a una terraza pequeña, con más plantas y una mesa de hierro con 2 sillas. El tercer hábito es el más difícil para la gente como nosotras, las que siempre estamos apuradas. Se llama el minuto sagrado del silencio real. Yo medito 10 minutos todos los días, dijo Andrea rápidamente. Mercedes se giró. ¿Meditas o te sentás 10 minutos con la mente corriendo, pensando en todo lo que tenés que hacer? Andrea se sonrojó. Era exactamente eso. El minuto sagrado no es meditación. Es solo existir un minuto. 60 segundos de no hacer absolutamente nada. No respirar de manera especial, no repetir mantras, no visualizar. Solo estar sentada, parada, como sea, pero en silencio total, sin esperar nada. 1 minuto es nada, dijo Andrea. Mercedes sonrió. Inténtalo mañana y vas a ver que 1 minuto de silencio real es más largo de lo que parece. En ese minuto tu sistema nervioso se resetea. Dejas de estar en modo de supervivencia y entras en modo de abundancia. Esos 3 hábitos: gratitud antes de abrir los ojos, agua con intención y 1 minuto de silencio real. Hacelos durante 7 días. Después volvé y te enseño los otros 3. Andrea se puso de pie, todavía mirando el espacio hermoso alrededor. En la pared junto a la puerta había una repisa con velas aromáticas, cristales decorativos y una pequeña fuente de agua que corría suavemente. Todo en ese departamento respiraba paz y prosperidad. No era ostentoso, pero cada detalle había sido elegido con cuidado y amor. Mercedes la acompañó hasta la puerta. ¿Por qué me estás ayudando? Ni siquiera me conoces. Mercedes la miró con ternura. Porque hace 15 años alguien me ayudó a mí cuando yo estaba exactamente donde vos estás ahora. Vivía en un monoambiente con humedad en las paredes y muebles prestados, y me hizo prometer que cuando yo estuviera del otro lado haría lo mismo. Mercedes miró la hora. Ahora anda, que llegas tarde al trabajo. Pero mañana vas a despertarte diferente. Andrea bajó las escaleras con una sensación extraña en el pecho. No era envidia, era esperanza. Si Mercedes había pasado de ser secretaria en un monoambiente húmedo a vivir en ese refugio de paz y abundancia, entonces quizás, solo quizás, ella también podía. 7 días después, Andrea tocó la puerta de la librería exactamente a las 10 de la mañana del sábado. Había pedido el día libre, y por primera vez en años, no sentía culpa por eso. Mercedes abrió y la recibió con una sonrisa. «Te ves diferente», comentó mientras subían de nuevo al departamento. Andrea se sentó en el mismo sillón junto a la ventana. «Me siento diferente. No sé si es real o si me lo estoy imaginando, pero algo cambió». Mercedes le sirvió té y se sentó frente a ella. «Contame». Andrea respiró profundo. Los primeros 2 días fueron horribles. Me sentía ridícula, agradeciendo con los ojos cerrados y tomando agua como si fuera un ritual sagrado. Pero el tercer día algo pasó. Me desperté, y antes de que mi mente empezara con la lista de pendientes, recordé la gratitud y encontré 3 cosas. Fue raro, me sentí más liviana. Andrea sonrió. Y lo del agua con intención. Al principio me parecía una tontería. Pero cuando realmente presté atención, sentí el agua de otra manera.
Su expresión cambió. Y el minuto de silencio, eso fue lo más difícil. El primer día no pude. Mi mente no paraba. Pero el quinto día logré estar en silencio real por 60 segundos. Y cuando terminó, lloré. No sé por qué. Solo lloré. Mercedes asintió con comprensión. Lloraste porque tu alma por fin tuvo espacio para respirar. Llevas años corriendo, Andrea, sin parar ni un segundo. Ese minuto de silencio fue el primer descanso real que te diste. Andrea se secó una lágrima que se le había escapado. ¿Me vas a enseñar los otros 3 hábitos? Sí. El cuarto hábito es declarar tu intención del día en voz alta, no solo pensarla. Andrea sacó un cuaderno. Yo escribo mis metas todas las mañanas. Mercedes negó. No estoy hablando de metas. Estoy hablando de intención. Una sola palabra que elige cómo vas a vivir ese día. No voy a terminar el informe o voy a ir al gimnasio. Una palabra que define tu energía. Paz, claridad, abundancia, amor, fortaleza. Una sola palabra. Mercedes la miró fijo. Elegís tu palabra después del minuto de silencio y la decís en voz alta 3 veces. Hoy elijo paz. Hoy elijo paz. Hoy elijo paz. Te vas a sorprender de cómo tu día empieza a alinearse con esa palabra, porque le estás dando una dirección clara a tu energía. Andrea escribía rápidamente. Mercedes se puso de pie y fue hacia una pequeña repisa donde había una caja de madera. El quinto hábito es el que más me cambió la vida. Se llama el acto de dar antes de recibir. Abrió la caja y sacó una moneda. Todos los días, antes de salir de tu casa, tenés que dar algo. Una moneda a alguien en la calle, un elogio sincero a un vecino, un mensaje de buenos días a alguien que no esperaba nada de vos, una oración por alguien que está sufriendo, algo. Pero tiene que ser antes de empezar a recibir tu día. Mercedes hizo una pausa. La mayoría de la gente sale de su casa en modo conseguir. Conseguir el colectivo, conseguir que el jefe no se enoje, conseguir el sueldo, conseguir. Pero los ancestros sabían que la abundancia fluye en 2 direcciones. Si solo recibís, se estanca. Pero si das primero, aunque sea algo pequeño, abrís el canal. La energía empieza a fluir. Andrea la miraba con los ojos muy abiertos. Pero yo no tengo plata para estar dando. Mercedes sonrió. No estoy hablando de plata. Estoy hablando de energía. Podés dar una sonrisa. Podés dar 2 minutos de tu tiempo para escuchar a alguien. Podés dar un gracias sincero al del kiosco que siempre te atiende. Lo importante es la intención. Dar antes de querer recibir. Se sentó de nuevo. Y el sexto hábito, el último, es visualizar abundancia ya presente, no ausencia por llenar. Andrea dejó de escribir y levantó la vista. Yo visualizo mis metas. Me imagino con el auto que quiero, con el departamento más grande que quiero. Mercedes negó lentamente. Eso es visualizar desde la falta. Te estás imaginando teniendo cosas que no tenés. Eso le dice a tu cerebro, no tengo, necesito, me falta. La visualización ancestral es diferente. Mercedes apoyó las manos sobre las rodillas. Durante 2 minutos antes de empezar tu día, te imaginas a vos misma caminando por tu día normal, pero con una sensación de abundancia ya presente. No te imaginas en un futuro con cosas diferentes. Te imaginas hoy haciendo las cosas de hoy, pero sintiendo que ya tenés todo lo que necesitas. Gratitud, paz, claridad. Te ves llegando al trabajo y sintiendo que ese trabajo es una bendición. Te ves comprando en el supermercado y sintiendo que podés elegir lo que querés. Te ves volviendo a tu casa y sintiendo que esa casa es suficiente. Andrea sintió algo quebrarse dentro de ella. Pero mi casa no es suficiente. Mi trabajo no es suficiente. Mi vida no es suficiente. Mercedes tomó sus manos. Y por eso nunca va a serlo. Mientras sigas creyendo que la abundancia está en otro lado, en otro futuro, con otras cosas, vas a vivir en escasez, aunque tengas millones. Los 6 hábitos no atraen dinero mágicamente. Cambian tu mirada. Y cuando tu mirada cambia, ves oportunidades que siempre estuvieron ahí. 21 días después, Andrea entró a la librería un sábado por la tarde.
Mercedes estaba atendiendo a un cliente, y cuando la vio, su rostro se iluminó. Terminó de cobrar y fue directamente hacia ella. No necesito preguntarte cómo estás. Se te nota en la cara. Andrea sonrió de una manera que hacía años no sonreía. Necesito contarte algo, y no sé ni por dónde empezar. Se sentaron en 2 sillas junto a la ventana de la librería. Hace 3 semanas yo vine acá desesperada, buscando otro libro de productividad, convencida de que mi problema era que no era lo suficientemente disciplinada, lo suficientemente organizada, lo suficientemente suficiente. Su voz se quebró levemente. Y vos me enseñaste 6 hábitos que parecían tan simples que pensé que era una pérdida de tiempo. Los primeros días, como te dije, fueron raros, pero seguí. Gratitud al despertar, agua con intención, minuto de silencio, declarar mi palabra del día, dar antes de recibir, visualizar abundancia presente. 6 cosas que no me tomaban más de 10 minutos en total. Andrea tragó saliva. Y algo empezó a cambiar. No de golpe. Fue suave. Como si me estuvieran quitando un peso que ni sabía que estaba cargando. Mercedes escuchaba en silencio, sonriendo. La segunda semana pasó algo increíble. Mi jefa me llamó a su oficina y pensé que me iba a retar por algo, pero me ofreció un puesto nuevo. Coordinadora administrativa. No es un puesto ejecutivo, pero es mejor sueldo y menos horas. Le dije que sí, sin dudarlo. Antes habría dicho que no por miedo a no poder. Andrea se rió, todavía incrédula. Y hace 3 días, una compañera de trabajo me preguntó si yo podía hacerle las uñas. Yo me hago las mías hace años, pero nunca pensé en cobrarlo. Me ofreció pagarme y le dije que sí. Ya tengo 4 clientas para el fin de semana. Es plata extra que nunca tuve. Su mirada se volvió seria, emocionada. Y lo loco es que estas oportunidades siempre estuvieron ahí. Yo nunca las vi porque estaba tan ocupada siendo productiva que estaba ciega. Mercedes tomó su mano. ¿Y cómo te sentís? Andrea respiró profundo. Me siento despierta. Por primera vez en años siento que estoy viva, no solo sobreviviendo. Y lo más loco es que dejé de levantarme a las 5 de la mañana. Ahora me levanto a las 6:30, y hago más en esas 2 horas de lo que hacía antes en 4. Porque estoy presente, porque no estoy corriendo desde el miedo. Mercedes se puso de pie y fue hacia el mostrador. Sacó un cuaderno pequeño de cuero y se lo entregó a Andrea. Esto es tuyo. Seguí registrando tus hábitos durante los próximos 6 meses. Vas a ver cómo tu vida sigue cambiando sin que te des cuenta. Pero, sobre todo, cuando alguien te pregunte cómo lo lograste, enséñale estos 6 hábitos. Porque esta sabiduría no se vende, se regala. Andrea abrazó a Mercedes con fuerza. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué ayudas a desconocidas como yo? Mercedes se separó y la miró a los ojos. Porque hace 15 años yo estaba sentada en el piso de mi departamento, llorando con la tarjeta de crédito rechazada en el supermercado, y 2 hijos que alimentar. Y una mujer mayor, una clienta de la oficina donde yo trabajaba, me llevó a tomar un café y me enseñó exactamente estos 6 hábitos. Mercedes respiró hondo. Me dijo, Mercedes, vos no sos pobre. Estás dormida, y yo te voy a enseñar a despertar. Y lo hizo. Y me hizo prometer que, cuando yo estuviera del otro lado, haría lo mismo por alguien más. Vos sos la número 23, y cada una de ustedes ha cambiado su vida. Algunas más rápido, otras más lento, pero todas cambiaron. Porque estos hábitos no son mágicos, son un despertador. Andrea sintió lágrimas rodar por sus mejillas. ¿Qué hago ahora? Mercedes sonrió. Ahora vivís. Vivís presente. Vivís agradecida. Vivís despierta. Y cuando veas a alguien como vos eras hace 3 semanas, alguien corriendo desesperada buscando otro libro de productividad, te acercás y le decís, ese libro no va a ayudarte, pero yo sí. Y le enseñás lo que aprendiste. 6 meses después, Andrea ya no trabajaba de secretaria. Había renunciado para coordinar la nueva área administrativa y manejaba su propio negocio de manicura los fines de semana. No era millonaria, no vivía en una mansión. Pero tenía ahorros por primera vez en su vida. Dormía tranquila.
Sonreía de verdad. Y un sábado por la tarde, en la fila del supermercado, vio a una mujer joven con un libro en la mano. ¿Cómo ser más productiva en menos tiempo? Andrea se acercó. Ese libro no va a ayudarte, dijo con una sonrisa suave. La mujer la miró sorprendida y un poco defensiva. ¿Cómo lo sabe? Andrea recordó ese momento, 6 meses atrás, en la librería. Porque yo compré ese mismo libro y otros 10 más, hasta que alguien me enseñó que el secreto no es levantarse más temprano. Es levantarse presente. Si querés, tomemos un café y te cuento. La mujer dudó un segundo. Después asintió, y Andrea supo que estaba cumpliendo la promesa. La abundancia no se guarda, se comparte. Y cuando se comparte, se multiplica.